Hoy les contaremos historias del Oxxo. Yo soy Pocrichente y comencemos con el video. El cliente misterioso. El reloj marcaba las 3:07 am cuando el sonido de la puerta automática interrumpió la soledad del Oxxo. Era una de esas noches donde el tiempo parecía no avanzar y Luis, el empleado del turno, apenas podía mantenerse despierto mientras reponía las cervezas en el refrigerador. El cliente que entró llevaba una gabardina larga, el rostro cubierto con la sombra de su sombrero. Se acercó lentamente al mostrador y puso sobre la caja registradora un café negro, sin azúcar. Luis notó que el hombre tenía las manos frías, a pesar del calor tan sofocante que hacía dentro de la tienda. Serán 25 pesos, dijo Luis, tratando de sonar casual. El hombre sacó un billete arrugado de 50 y lo dejó en el mostrador del Oxxo. Justo cuando Luis se giró para dar el cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No abre la caja fuerte. En 5 minutos, susurró el hombre sin mirarlo. Luis parpadeó confundido. ¿Perdón? Pero el hombre ya había tomado su café y se dirigió a la salida. Luis lo observó hasta que desapareció en la oscuridad de la calle. Afuera, la luna iluminaba débilmente la avenida vacía. Sintió un nudo en el estómago. La advertencia lo había puesto nervioso. ¿Por qué alguien diría algo así? Miró el reloj. 3:09 am, tratando de convencer que era una broma, tal vez un loco, un borracho en la madrugada, pero algo dentro de él decía que hiciera caso. A las 3:02 am, justo cuando estaba a punto de ignorar la advertencia y abrir la caja fuerte para hacer el corte de caja, ocurrió un apagón. Toda la tienda se sumió en la oscuridad. La música de fondo se cortó. La máquina registradora se apagó. Luis contuvo la respiración. En los refrigeradores, las luces rojas en los controladores parpadeaban un par de veces antes de extinguirse por completo. Y en ese momento, en la penumbra, se escuchó unos pasos. No eran los suyos. El sonido venía del pasillo de los snacks. Un andar lento, pausado. Luis sintió un frío repentino. Se quedó completamente inmóvil detrás del mostrador. Entonces los pasos se detuvieron. Un silencio absoluto se apoderó del Oxxo. Y de pronto, la electricidad regresó con un zumbido. Las luces se encendieron. La música volvió a sonar. La caja registradora emitió un pitido. Luis miró alrededor. No había nadie. Solo detrás del remostrador. Temblando, recorrió los pasillos, revisó el área, los refrigeradores, miró detrás de las cajas, de las botellas, en el almacén, y nada. Regresó al mostrador. Sintió un peso en el pecho. Miró el reloj. Eran las 3:15 am. 5 minutos exactamente desde la advertencia del hombre. Luis tragaba saliva. No supo qué había pasado, ni por qué aquel extraño le había dicho eso, pero esa noche aprendió una lección importante. A veces es mejor hacer caso a esas advertencias de los desconocidos. Los fantasmas del turno nocturno. Ernesto nunca había creído en los fantasmas. Para él los rumores sobre el Oxxo de la esquina eran solo eso, rumores. Sin embargo, después de unas semanas de trabajo en el turno nocturno, empezó a notar cosas extrañas. Todo comenzó con un sonido de los refrigeradores. Cada noche, alrededor de las 2:30 am, escuchaba el sonido inconfundible de las puertas de vidrio, abriéndose y cerrándose. Era un ruido peculiar, un leve clic seguido de un chasquido del sello de la goma al cerrarse. La primera vez que lo oyó, pensó que era algún cliente. Miró hacia los refrigeradores y vio que estaban vacíos.
Habrá sido el aire acondicionado, se dijo, pero estaba convencido. Pero la siguiente noche ocurrió lo mismo, y la siguiente también. Una madrugada, cuando no pudo más con la curiosidad, revisó las cámaras de seguridad. Rebobinó la grabación hasta el momento exacto que había oído los ruidos. El video mostró algo escalofriante. Las puertas del refrigerador se abrían solas. No había nadie en el pasillo. Pero una por una, las puertas se abrían y cerraban como si alguien invisible estuviera buscando algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ernesto. Trató de explicárselo. Tal vez el sistema del refrigerador fallaba y generaba presión. Tal vez algún insecto grande empujaba las puertas, pero ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Decidió hacer una prueba. Esa noche dejó una botella de agua en el estante superior del refrigerador, justo donde las puertas solían abrirse. Luego esperó. A las 2:30 am, en punto, escuchó el sonido familiar. Su corazón latía con fuerza. Se levantó de la caja registradora y caminó lentamente a los refrigeradores. Cuando llegó, vio algo que lo dejó helado. La botella de agua que había dejado en la puerta superior no estaba. Estaba en el suelo, a varios metros de distancia, como si alguien la hubiera tomado y luego lo hubiera dejado caer. Ernesto se agachó para recogerla con las manos temblorosas. Fue entonces donde sintió un aliento helado en la nuca. El miedo lo paralizó. Se giró de golpe, pero no había nadie detrás de él. El Oxxo estaba completamente vacío. Esa fue la última noche que Ernesto trabajó en un turno nocturno. Al día siguiente, pidió el cambio a la mañana. Nunca supo quién o qué habrá a las puertas del refrigerador, pero jugó que cada madrugada en ese Oxxo alguien seguía buscando algo, alguien que nunca se fue. La compra extraña. Era casi la medianoche, cuando un hombre entró al Oxxo. Tenía el rostro oculto bajo una capucha de su sudadera negra y caminaba con paso seguro hasta el mostrador. Mateo, el cajero, miró de reojo. Ya estaba acostumbrado a los clientes nocturnos, con comportamientos raros, pero este tenía algo inquietante. El hombre se detuvo frente a la caja registradora y dejó 3 artículos sobre el mostrador: una bolsa de hielos, un marcador permanente negro, un rollo de cuerda gruesa. Mateo tragó saliva. ¿Algo más?, preguntó tratando de sonar despreocupado. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros y profundos. No, con eso es suficiente, respondió con una sonrisa mínima. Mateo intentó de ignorar la incomodidad que sentía. Pasó los productos por el escáner, marcó total y extendió la mano para recibir el pago. El hombre le entregó un billete de 200. Cuando Mateo abrió la caja registradora para sacar el cambio, notó que el cliente lo miraba fijamente, no al rostro, sino a las manos, a los billetes. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con movimientos torpes le entregó el cambio. El hombre guardó los billetes. Lentamente tomó una bolsa de los hielos, la cuerda y el marcador, y salió del Oxxo sin decir una palabra más. Mateo lo siguió con una mirada a través de las puertas de vidrio. Lo vio cruzar la calle y desaparecer en la oscuridad de un callejón cercano. Algo no estaba bien. Después de un rato, la oscuridad fue más fuerte. Mateo salió del Oxxo y se acercó con cautela al callejón. La luz del poste parpadeaba débilmente.
proyectando sombras inquietantes. Caminó unos pasos más y entonces lo vio. Los hielos estaban desparcidos por el suelo, derritiéndose rápidamente sobre el asfalto. La cuerda que estaba tirada en el suelo, deshecha en un montón de nudos, y el marcador estaba destapado junto a una pared donde alguien había escrito 3 palabras grandes, desesperadas. Demasiado tarde, corre. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Miró a su alrededor, con el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie. El hombre había desaparecido, y Mateo nunca supo si había llegado demasiado tarde para ayudar a alguien, o si las palabras eran para él. La oferta del día. Cuando Adrián llegó a su turno nocturno en el Oxxo, lo primero que notó fue un cartel pegado en la puerta de vidrio. 2 por 1. En café solo hoy. Lo extraño es que nadie había mencionado de esa promoción en el grupo de empleados. Tampoco había visto que la imprimieran o que la pegaran en el turno anterior. Pasadas unas horas, los clientes empezaron a llegar preguntando por la oferta. Adrián, sin saber qué responder, simplemente accedía. Sí, claro, café 2 por 1. Y servía las tazas. Pero cuando intentó ingresar la promoción en la caja registradora, la máquina no reconocía el descuento. Frustrado, lo registró manualmente. No era algo fuera de lo común. A veces el sistema fallaba. Lo raro empezó después de la tercera venta, cuando cada vez que un cliente pedía la promoción, sentía un escalofrío inexplicable. Después de la quinta venta, la luz sobre la cafetería empezó a parpadear. Después de la séptima, la máquina de café empezó a hacer ruidos extraños, como si algo adentro estuviera goteando. Pero no café. Cuando llegó el 10º cliente, preguntando por la promoción, Adrián accedió a revisar el cartel. Se acercó a la puerta y miró de cerca. La hoja estaba amarillenta y gastada en los bordes, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo, demasiado tiempo. Arrancó el papel y lo giró varias veces para revisarlo, pero se quedó helado. La fecha impresa en la parte trasera decía 31 de marzo del 2016. Ese cartel tenía casi 10 años. Pegado ahí, sintió un nudo en el estómago. Miró a su alrededor. La tienda estaba vacía en ese momento. Solo él y el sonido del refrigerador en el fondo. Se apresuró a revisar las cámaras de seguridad, retrocediendo hasta el momento en el que habían pegado la promoción de la caja. Pero cuando vio el video, sintió que la piel se le erizaba. La cámara jamás captó a nadie pegando el cartel. Simplemente apareció ahí, de la nada. Adrián no volvió a ofrecer la promoción de esa noche, pero antes de irse, revisó una última vez la cafetería. Cuando levantó la tapa para ver el depósito de agua, encontró algo flotando en el fondo. Un papel, empapado y roto con la humedad. Con 3 borrosas, aún se podía leer una frase escrita en el marcador: no sirvas el café. Adrián dejó el turno nocturno ese día, pero cada vez que pasa por ese Oxxo, jura que aún huele a café, un café que nunca debería de haber servido. Bueno, hasta hoy llegamos con la sección de el Oxxo. Si quieren otro próximo video, dejen en los comentarios. Y bueno, yo soy Pokerchente y aquí me despido.